Días a todas y todos. Les damos la bienvenida al webinar Integrar la naturaleza en la toma de decisiones del sector financiero, TNFD y el enfoque LEAP en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Melissa Turano, soy cofundadora de Oxygen Partners, una consultora especializada en finanzas sostenibles, y formo parte de la Secretaría Técnica del Observatorio de Capital Natural y Finanzas para la Naturaleza de América Latina y el Caribe. Hoy tengo el honor de estar oficiando como moderadora de este encuentro que forma parte del ciclo de webinars del observatorio, un espacio desde el que buscamos fortalecer capacidades, acercar herramientas, compartir experiencias concretas sobre la agenda de capital natural y finanzas para la naturaleza en América Latina y el Caribe. Así que empiezo por agradecerles enormemente que estén acá, invirtiendo su tiempo en profundizar en una agenda en la que nuestra región tiene mucho por construir y también una gran oportunidad de ser protagonista. Creo que una buena muestra de ese interés es que para este encuentro se inscribieron más de 400 personas de 25 países de la región y estoy empezando a hablar mientras todavía se están sumando un montón. Así que realmente es una alegría ver tanta gente conectada y al mismo tiempo una señal de la necesidad de seguir generando espacios como este, porque gran parte del desafío que tenemos por delante es entender cómo llevamos esta agenda a la práctica. Y esa es la pregunta que queremos recorrer hoy, poniendo el foco en el sector financiero, preguntándonos cómo pueden los bancos, las aseguradoras y otras instituciones financieras empezar a identificar y evaluar sus dependencias e impactos sobre naturaleza, entender qué riesgos y oportunidades se desprenden de ello y incorporar ese análisis en su estrategia, su gestión de riesgos y su toma de decisiones. Hoy contamos con marcos y herramientas que nos ayudan a ordenar ese camino, como las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza, TNFD y el enfoque LEAP. Y la clave está en poder traducir esas recomendaciones a la realidad de cada institución, desarrollando capacidades, la información y los procesos adecuados a las carteras, las actividades y los contextos de operación de cada institución. A eso vamos a dedicar la próxima hora con 3 bloques de contenido y 3 referentes que tenemos el lujo de tener con nosotros hoy. Vamos a recorrer los pilares y recomendaciones de TNFD, el enfoque LEAP. Luego vamos a ver el panorama del sector financiero regional y el acompañamiento de UNEP-FI en esta agenda. Y finalmente, la experiencia del Banco de Bogotá aplicando LEAP para incorporar la naturaleza en su gestión de riesgos. Antes de meternos de lleno en el tema que nos convoca, los invitamos a presentarse en el chat. Cuéntenos su nombre, organización, país, si quieren, si ya están trabajando en estos temas. Y mientras lo hacen, algunos avisos parroquiales para antes de empezar. Vamos a estar juntos aproximadamente una hora y les pedimos mantener los micrófonos apagados durante todo el encuentro. Como les dije, pueden ir dejando preguntas, comentarios o experiencias en el chat a medida que avanzamos. Y al final vamos a tener un espacio para conversar con los panelistas y además todo lo que nos puedan ir compartiendo por el chat nos sirve como insumo para entender qué temas están despertando mayor interés y dónde están las principales necesidades de esta comunidad para enfocarnos en ello en nuestras próximas actividades. Otro tema, la grabación y los materiales van a ser compartidos posteriormente por correo electrónico. También vamos a dejar en el chat de Zoom los canales de comunicación de Capital Natural LAC para quienes quieran seguir conectados, un formulario para que puedan inscribirse a la comunidad y enterarse de todo lo que viene. Y una última cosita, al final vamos a invitar a quienes quieran y puedan a encender sus cámaras para tomar una foto del encuentro, así que no se vayan antes
aunque no tengo dudas de que lo que se viene nos va a dar muy buenos motivos para quedarnos hasta el final. Así que ahora sí, damos inicio al programa. Quiero presentarles para comenzar a Alan Gómez, líder de vinculación de TNFD para América Latina y el Caribe, quien nos va a introducir en el marco de TNFD y el enfoque LEAP. Con Alan vamos a entender qué propone TNFD, cómo se estructuran sus recomendaciones y cómo el enfoque LEAP ayuda a las instituciones a realizar el análisis de sus dependencias, impactos, riesgos y oportunidades relacionadas con la naturaleza. Alan, ¿estás ahí? Muchas gracias por acompañarnos. El micrófono es todo tuyo. Gracias, un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Bien, entonces, ¿me recuerdan nada más cuántos minutos tenemos para mi intervención? Siempre me paso, pero prefiero Tenemos unos, tenerlo claro. unos 15 minutos, Alan. Ya, listo, con eso ya me ayudan mucho. Entonces, nada más denme un segundo para encontrar la presentación. Ustedes me dicen si ya ven mi pantalla completa, por favor. La vemos. Sí se ve, Sí, se ve sí, la presentación, ¿verdad? perfecto. Perdón, vemos también las notas al costado, no Ah, se ve las la notas. pantalla Entonces, completa. denme Sí, un segundito. Déjame encontrar. Ahí va otra vez. La presentación como que se me pierde. Ahí va. Ahí está ya. Ahora sí ya la ven, ¿verdad? Ahí está. Ya debería de estar ahí. está terminando de Ahora sí. cargar. Ahora sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, bueno, qué gusto estar aquí, como les decía. Mi nombre es Alan Gómez, soy líder de vinculación del TNFD para América Latina y el Caribe. Y el día de hoy les vamos a ir hablando justamente de qué es el TNFD, pero vaya, vamos empezando justamente para entendiendo, ¿no? Que este tipo de cosas, de estos aspectos de la naturaleza que están haciendo impacto hacia el sistema financiero en general y a las empresas son cosas con las que venimos hablando día a día. Realmente no nos estamos dando cuenta, no somos conscientes, pero están ahí. Ahí están calladamente haciendo impactos en nuestra forma de operar, teniendo impactos financieros derivados de eso. Aquí les pongo unos recortes de periódico de diversas pues, actividades que la naturaleza nos ha impuesto de alguna u otra manera que tienen que ver con la naturaleza, que pueden pasar en Europa, pero pueden pasar en América Latina. En América Latina simplemente es cuestión de ponerse a buscar un poco y encuentran cosas. Aquí yo les pongo algunas de México, de Colombia, de Brasil, muchas de Estados Unidos, de Europa, análisis ya que se han hecho, ¿no? Solo por referencia. Ahora, estos impactos que les mencionaba ya están siendo cuantificados. Hay un estudio como es este de Wendevin Davis Stinch, que habla justamente de los riesgos financieros que tienen las empresas derivados de la naturaleza. En este nos presentan 10 casos de diferentes empresas que suman en su totalidad más de 83 mil millones de dólares en impactos derivados de riesgos por baja de calificación crediticia, riesgos legales, litigios reputacionales, riesgos de mercado, etcétera. Entonces, el tema está ahí. Por si alguien tenía duda de la materialidad financiera, está ahí. Además de esto, el TNFD tiene un documento que habla exclusivamente con más de 600 piezas de la materialidad financiera, de cómo se dan esos impactos, y es una investigación que se sacó el año pasado, junto con, si mal no recuerdo, creo que es una universidad del Reino Unido, que no quiero quemarme ahorita diciendo algo que no es, pero es una del Reino Unido, bastante famosa y bastante conocida.
Si ustedes decían, pero esto nada más está con el sistema financiero, nada más están con algunas empresitas trabajando con este tema, ¿qué creen que no? El mundo se está moviendo, las regulaciones, aunque no lo crean, están apareciendo. Muchos pensarían que por el ESG backlash que está sucediendo en algunas partes del mundo, el tema está muriendo. La realidad es que no. La NGFS tiene ya su paquete de naturaleza donde hace una invitación muy amable al resto de los supervisores del mundo, de los países, supervisores bancarios, financieros, a que se muevan y a que empiecen a trabajar diciendo claramente que no es un pretexto que no haya información perfecta, que con lo que hay, con las metodologías que existen y con la información que existe, ya se pueden mover los supervisores bancarios, los bancos centrales, ya pueden empezar a hacer los análisis. Esto es un mensaje súper poderoso. Pero no nada más están ellos, están varios bancos de la zona central de Europa, están están el regulador de Suiza, por ejemplo, que ya reguló, ya está pidiendo que exista el riesgo financiero relacionado con el clima y la naturaleza, reportándose desde el 24. En Colombia, perdón, la circular externa 015 de la Superintendencia Financiera está hablando ya de los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, y buena parte de esa regulación está considerando el marco del TNFD, por ejemplo. Y los bancos de desarrollo están empezando a tener una visión, todavía les falta, están trabajando, pero les falta bastante en términos de la visión estratégica, en términos de la visión operativa, del due diligence y del trabajo del cumplimiento hacia project finance, digamos, están trabajando bastante bien, pero en términos de una visión integral estratégica a nivel institución, están todavía en ese proceso de maduración. Este es un estudio que sacó el Banco Central Europeo en el que justamente ellos están haciendo una encuesta cada 2 años o cada año, si mal no recuerdo, y ellos empezaron en el 2022 haciendo esta encuesta y como pueden ver del lado izquierdo hay muchos rojos, ¿no? Esa encuesta fue a puros bancos y del lado derecho tienes la misma encuesta pero realizada en el 2024. Ustedes pueden ver la diferencia. Ahora hay muchos verdes, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las prácticas de integración de los aspectos de riesgo climático y de naturaleza en la banca en Europa se está moviendo, ¿no? Esto habla de la práctica, ya no habla de las expectativas, esto habla de la realidad de cómo está sucediendo todo este tema. Entonces, bueno, el marco, esto es lo que hace, esto es lo que integra los riesgos por naturaleza, riesgos físicos, riesgos de transición, en un modelo que permite justamente entender cómo se dan esos impactos financieros hacia una empresa o una organización o un banco, por ejemplo. Al final, los riesgos físicos, los riesgos de transición van a tener, así como las partes positivas, las oportunidades y el performance, van a tener un impacto, entenderemos, en el modelo de negocio de la empresa, por consecuencia en los estados financieros. Solo que recordemos que naturaleza, contrario al tema de clima, naturaleza está considerado como un riesgo sistémico. Entonces, en este proceso se añade esa vertiente, lo cual le genera un interés igual o mayor desde el lado del inversionista en la integración de este tema. Entonces, el TNFD incorpora estos cuatro aspectos relacionados con la naturaleza, que son los detonadores y los aspectos que se tienen que estar cuidando para evitar su deterioro, ¿no? Entonces, estamos considerando, más allá de los gases de efecto invernadero, estamos considerando agua, océanos, estamos integrando uso de suelo y estamos integrando atmósfera, así como sociedad. En el contexto, para que ustedes vean la diferencia contra un TCFD previamente y lo que se viene haciendo con el IFRS, en estos dos últimos marcos lo que se hablaba era de impactos, riesgos y oportunidades. Con el marco del TNFD uno tiene que hablar de la dependencia porque la naturaleza depende del lugar donde estás ubicado, donde están tus activos. Entonces, tenemos que añadir este otro aspecto que tiene que ver mucho con la localidad.
¿ok? El marco se desarrolló en el 2021, se terminó las recomendaciones en el 2023, fue liderado por más de 40 empresas a nivel global. Las 40 empresas las tienen del lado derecho, pueden ver que son instituciones financieras y corporativas. Varias de ellas, por cierto, fijadas, localizadas aquí en América Latina, lo cual yo celebro porque normalmente las empresas latinoamericanas no tenemos esa cultura de liderazgo global. Entonces, en este contexto, padrísimo que estas empresas hayan participado, y qué bueno que también estamos todos aquí aprendiendo de este tema, ¿no? Entonces, el marco del TNFD es muy similar al marco del TCFD, si ya están familiarizados con ese marco. Tiene 11 recomendaciones que son muy similares, pero tiene 3 adicionales que tienen que ver con lo que ya les mencionaba previamente. Primero, la localidad, entender dónde están tus activos, te abre la puerta a entender qué pasa en esos activos y cómo están interactuando con tu modelo de negocio. Segundo, la cadena de valor. A veces la cadena de valor es más importante que el modelo de negocio directo. Eso le pasa particularmente al sistema financiero. Ellos le prestan a las empresas y las empresas a veces son las que están teniendo el impacto o la dependencia directa de la naturaleza en la naturaleza, ¿no? Entonces, eso ahí pueden ver, por ejemplo, una empresa de caficultores, ¿no? Que está operando directamente. Y el banco no está operando directamente, entonces están en la cadena. El otro tema es el de la integración de pueblos indígenas y comunidades locales, así como partes interesadas, que también está en la parte de gobierno corporativo C. Bueno, las recomendaciones tienen en su haber el grande y no tan fácil reto de haber trabajado con absolutamente todo lo que existía relacionado a naturaleza y empresa en su momento. Fue un trabajo arduo que, como ustedes pueden ver, está puesto desde la perspectiva de un rompecabezas, porque eso fue, era armar un rompecabezas de un ecosistema que estaba todo fragmentado y desfragmentarlo para poder tener una sola forma que nos permitiera hacer esta integración, medición y divulgación de la naturaleza en torno a una empresa. Y en ese proceso, bueno, se trabajó mucho con todas estas organizaciones. Seguimos trabajando con ellas. Ahorita la más famosa que seguramente ustedes ya han escuchado es el IFRS, el ISSB, donde seguimos en la integración con ellos y ya tenemos un proceso en el que el IFRS actualmente está por emitir un practice statement, que es una especie de estandarización no obligatoria para empresas basado en el TNFD. Este draft va a salir a consulta pública en octubre de este año, entonces estén atentos para que participen, por favor. También ISO, por ejemplo, ya tiene la norma 17298, pero tiene otra norma adicional sobre LEAP que está trabajando. En fin, para no detenernos demasiado, me voy a ir con LEAP porque creo que ya tenemos muy poquito tiempo, ¿verdad? Ya se me está acabando. Entonces, LEAP es la metodología que el TNFD desarrolló. Es una metodología que fue una solicitud expresa de las 40 empresas que les estaba hablando previamente. Estas 40 empresas lo que nos dijeron es, oye, ayúdanos como como nos ayudaron con TCFD, pero ve un poquito más allá. No nos dejes tan libres en el aspecto de cómo empezar, porque a veces es complicado. Eh, y porque así fue el espíritu de la creación del TCFD. Era más que fuera una implementación derivada del mercado, del conocimiento del mercado. En este caso nos pidieron ir más allá y entonces se crea esta metodología que se llama LEAP, localizar, evaluar, analizar y prepararse, que lo que busca es precisamente ayudarles a ustedes a desarrollar un proceso que les vaya llevando de la mano si es que no han hecho absolutamente nada de naturaleza. Pero también es lo suficientemente flexible para que ustedes lo puedan ir integrando si ustedes ya tienen avance en los temas de naturaleza, ¿no? Entonces, híjole, perdón, creo que se complicó. Aquí ¿la ven bien esta presentación? Perdón, porque se ve un poco encimadito, ¿verdad? Perdón, se los voy a tener que cambiar porque no sé por qué se puso en otros textos debajo. Em, pero bueno, vamos a hablar de la localizar. Aquí en localizar lo que tenemos que entender es cómo se hace la interfaz con la naturaleza. Entonces, para esto tenemos 4 pasos
Y en estos 4 pasos lo que vamos tomando de la mano es cómo identificamos, ¿no? El modelo de negocio, cómo está interactuando con la naturaleza, cuáles son las dependencias, cuáles son los impactos, como les decía, la interacción, cuál es la interfaz de la naturaleza que está alrededor, cuáles son los sitios sensibles con los cuales nuestra organización está interactuando, ¿no? Como resultado de esta fase, normalmente lo que esperamos ver es una lista de sitios sensibles, una lista georreferenciada, por ejemplo, un mapa que nos permita identificar con capas en dónde están ubicados, cuáles son los posibles riesgos, etcétera, ¿no? Que nos pueda generar pues una buena base para poder avanzar en las siguientes fases. En la siguiente, que se llama evaluar, tenemos la parte de identificación de los activos ambientales y los servicios ecosistémicos que operan alrededor del modelo de negocio. Además, aquí tenemos que hacer ya una identificación de acuerdo a ese modelo de negocio de cuáles son esas dependencias e impactos, empezarlos a medir y empezar a analizar qué tan materiales son para nuestro modelo de negocio, ¿no? La fase de analizar, que creo que es la más complicada probablemente, es en la que tenemos que empezar a hacer ya, a pasar de estos datos de la integración, bueno, de la identificación, ¿no? Y el análisis, en la evaluación inicial, a ponerlos en términos financieros. Entonces, esta fase es de las que tiene hoy día más retos, o diría más respeto desde las instituciones financieras, porque es un proceso de curación donde hay que entender, hay que aprender y hay que entender exactamente cómo lo quieres hacer, cómo te aplica y cómo lo deberías de hacer o cómo lo están haciendo terceros. Entonces, ahí todavía hay un proceso de aprendizaje bastante fuerte. Bueno, en todas las fases, pero particularmente estas de las que tienen menos avance, entre comillas, hoy día, ¿no? Entonces aquí hay que entender, bueno, ya cuáles son los riesgos, las oportunidades, cuáles son las aspectos que pueden hacer una mitigación de esto y cómo gestionarlos. Hay que medir y priorizar para poder ejercer, perdón, para poder crear una estrategia justamente en torno a la materialidad de sus empresas, ¿no? Y la última fase tiene que ver con prepararse y responder. Aquí es donde crean justamente ustedes la estrategia, fijan objetivos, generan informes. Por ejemplo, aquí también está el gobierno corporativo. Ahora, esto es lo que les mencioné de las 4 fases, ¿no? Me voy a regresar rapidísimo. Esto es LEAP. Son 4 fases donde ustedes pueden trabajar. Pero como les decía, es flexible. ¿Eso qué quiere decir? Para aclarar, que ustedes pueden empezar, si quieren, por la E, o pueden empezar por la L, o pueden empezar por la P, pueden empezar por el gobierno corporativo. Eso hay que entenderlo porque a veces hay empresas que están empezando a trabajar y que quieren irse por fuerza L1, L2, L3 secuencial. Eso no es obligatorio. Para TNFD no es obligatorio. Si ustedes lo quieren hacer así, está bien. Pero para TNFD no es obligatorio, que quede claro. Entonces ustedes pueden caminar en la forma en la que su viaje los permita de la mejor manera. Simplemente terminar con estos mensajes. Ya al día de hoy, bueno, hasta octubre del año pasado, noviembre del año pasado, terminamos con más de 700 empresas adoptando el marco. Les estoy hablando de que entre 24 y 25 tuvimos un crecimiento de más del 40% en empresas que adoptaron el marco. De América Latina creció exponencialmente, creció un 80% la adopción del marco, y ya estamos cubriendo a nivel global pues casi 10.000 trillones de dólares de capitalización de mercado, y más de 22.000 trillones de dólares de assets under management del sistema financiero, ¿no? Entonces, invitarlos a que adopten el marco, si se puede, piénsenlo. La adopción no es otra cosa más que un registro en la página web y es un anuncio, digamos, de que están trabajando sus empresas formalmente con el marco del TNFD, y eso es todo. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar para ya no extrapolar. Muchísimas gracias, Alan. Súper interesante todo lo que nos compartiste. Bueno saber que TNFD construye sobre marcos anteriores y que va componiendo las recomendaciones que necesitamos para los desafíos que tenemos hoy en el presente, que se puede empezar desde el lugar que las capacidades y los procesos de la organización lo permita. Así que me parece que nos dejaste una muy buena exposición sobre TNFD y el enfoque LEAP.
Y de este marco vamos a pasar ahora a mirar qué está ocurriendo en nuestra región. Para eso quiero presentarles a Mabel González Pacheco, Senior Manager del equipo de Naturaleza y Finanzas de UNEP-FI, quien además forma parte del Consejo Estratégico del Observatorio. Con Mabel vamos a conocer cómo viene avanzando el sector financiero de América Latina y el Caribe en esta agenda, profundizando en lo que comentó ya Alan, cuáles son las principales capacidades y desafíos que se observan y cómo UNEP-FI viene acompañando a las instituciones financieras en este camino. También Mabel nos va a dar un pantallazo rápido sobre la herramienta ENCORE y cómo puede ayudar a las instituciones financieras a identificar posibles dependencias e impactos sobre la naturaleza como parte del enfoque LEAP. Así que, Mabel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el observatorio, por colaborar con tantas entidades para que podamos avanzar en esta agenda en América Latina y el Caribe. Como lo decía ya Alan, hay avances importantes, no estamos partiendo de cero. El TNFD es una gran ayuda para poder entender y navegar estos desafíos que sabemos que son bastante complejos y que no son los temas normalmente sobre los cuales las entidades financieras en particular pues están acostumbradas a trabajar. No es ahí donde está su experticia y por eso creo que contar con estos aliados es tan importante. Si me pueden ayudar a compartir la presentación, yo voy a tratar de ser muy breve porque soy consciente del tiempo y quisiera que dejáramos a nuestra colega Stephanie contarnos muy bien sobre cómo el Banco de Bogotá ha venido avanzando. Creo que es muy útil cuando una entidad nos cuenta de primera mano cómo este proceso empieza a integrarse al interior de la organización. Simplemente recordarles, pasando a la siguiente diapositiva, quiénes somos, ¿no? Porque a veces nos confundimos un poquito al interior del sistema de Naciones Unidas. Hay un montón de agencias. En la siguiente diapositiva, un poco lo que mostramos es cuál es esa misión y visión para la cual hemos sido creados. Y yo siempre, desde que me uní a Unión PFI, pues creo que esa visión es bastante amplia y bastante ambiciosa, pero muy necesario, ¿no? Y es crear un sector financiero que repercuta positivamente y esté al servicio del bienestar de las personas y el planeta. Algo que podría ser lo que nos imaginamos, pero que no necesariamente sucede a veces. Creo que nos está pasando la presentación, pero voy a continuar. En ese sentido, la iniciativa financiera del PENUMA, que lo conocemos probablemente más en la región, es justamente acompañar a bancos, aseguradoras, inversionistas. Inicialmente, luego hemos venido ampliando a todo el ecosistema financiero, incluyendo los bancos centrales, los reguladores, los ministerios de Hacienda, cada uno de los diferentes actores y eslabones de este gran ecosistema, acompañarlos a entender justamente cuáles son esos riesgos y esas oportunidades y cómo pueden ayudarnos como comunidad también y como actores centrales como motor de desarrollo, canalizadores de recursos financieros que nos ayudan a sacar ciertas industrias adelante, sino teniendo en cuenta también todo el rol que cumplen a la hora de acompañar a sus clientes a adoptar mejores prácticas y que podamos avanzar en esas metas que hemos fijado como comunidad internacional a través de los acuerdos que también la ONU pues ayuda a construir, por supuesto, con el apoyo de todos los gobiernos, como el Acuerdo de París y en el caso de biodiversidad con el Marco Mundial de Biodiversidad. Hoy trabajamos, estamos hace 30 años creando esto que hoy llamamos finanzas sostenibles, creando estos marcos, aliándonos, por ejemplo, para dar vida a estos marcos internacionales como el TCFD, el TNFD, herramientas como Anchor, sobre la cual hablaremos ahora, para facilitar esa tarea. Y hoy tenemos una red de más de 450 entidades financieras que han considerado importante, mientras la regulación llega, avanzar con marcos voluntarios, con la adopción de prácticas responsables, porque entienden los riesgos, pero también las oportunidades que significan todos estos nuevos escenarios en los que estamos navegando hoy. Estos marcos, por supuesto, que ayudan a garantizar que la financiación privada cumpla con ese rol que les decía de contribuir a la Agenda 2030 y que también ayudan a alimentar las discusiones en aquellas jurisdicciones en las que no existe una normativa todavía al respecto, para que poco a poco vayamos pasando de lo voluntario también a una cosa mucho más clara, más regulada, que nos permita avanzar también en materia de impacto.
Podemos pasar a la siguiente página, simplemente mostrarles un poquito algunas de las cosas que hacemos con UNEP-FI y a través de qué marcos que se construyen con nuestros miembros y con los expertos que lideran estas agendas, ¿no? Marcos como los principios de banca responsable para el sector financiero, los principios de seguros sostenibles para los aseguradores. Tenemos también las alianzas cero neto para los asset owners, para las agencias de exportación de crédito públicos, es decir, para diferentes grupos que se han venido interesando en entender cómo pueden hacer más. Trabajamos en temas de cambio climático, naturaleza, economía circular, temas sociales, por supuesto tratando de asegurarnos de que esto no lo veamos como temas independientes, sino articulados, porque todo esto hoy lo sabemos mejor que nunca, pues hace parte de un mismo escenario y los esfuerzos que hagamos en cambio climático no serán suficientes si no se tienen en cuenta esas dimensiones otras y viceversa. También, por supuesto, que hay unos componentes transversales claves como la gestión del riesgo y la gestión del impacto, todo el tema de política y pública y regulación y todo el tema de implementación regional, porque es clave, también como mencionaba Alan hace un poco, que bajemos todos esos marcos internacionales que tenemos al contexto y la realidad de las regiones y de los países que componen esas regiones para poder asegurarnos de que estas herramientas, estas divulgaciones, estos indicadores realmente nos sirvan a entender qué está pasando en el terreno, en los territorios y cómo la banca puede jugar un rol más activo en la preservación de esos ecosistemas que son la base de nuestras economías. Cuando hablamos de cómo vamos en materia de banca y de financiamiento, pues no tendré el tiempo de exponer en detalle cómo está ese escenario, pero tal vez algunas cifras que nos dan algunas pistas de qué está pasando hoy. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí les muestro una gráfica que parece un poquito complicada, pero algunos mensajes claves y si tienen tiempo les invito a leer este documento que publicamos desde el PENUMA. Va a salir pronto la próxima edición que hemos publicado en el 2026. Este documento que se llama el State of Finance for Nature nos dice algunas cosas importantes. Nos muestra que estamos avanzando, sí, en aumentar, digamos, esos flujos dedicados a, por ejemplo, financiar lo que llamamos hoy las soluciones basadas en la naturaleza, etcétera, etcétera. Sin embargo, la brecha de inversión sigue siendo muy, muy importante y muy grande. Y esa brecha, si no la cerramos, pues va a hacer que sea muy difícil cumplir con los objetivos que hemos acordado en el marco de biodiversidad que se aprobó recientemente. Creo que uno de los números importantes y es que debemos tener en cuenta es que el estudio nos dice que por cada dólar que se invierte protegiendo la naturaleza, estamos gastando $30 en destruirla. Creo que eso empieza a darnos un poquito más el contexto de que esto no es solo una cuestión de dirigir flujos y de aumentar los flujos sin saber, sino que, por ejemplo, herramientas o marcos como el TNFD y como el LEAP son fundamentales para poder hacer esa tarea como debe ser. Por eso estoy muy de acuerdo en insistir en que primero son marcos y herramientas que no son obligatorias de seguir de una manera específica, sino que les sirven al banco para poder identificar en dónde está dependiendo de la naturaleza, cómo la está impactando y cuáles son esas oportunidades que tienen las entidades financieras para empezar a corregir ese tipo de financiamiento, ¿no? Entonces, sí, y ver cómo podemos reducir esos $30 que gastamos destruyendo la naturaleza, porque si no, no nos sirve de mucho pues avanzar en un ladito, retroceder 30 veces, creo que no es por ahí. Entonces simplemente dejar ahí esos cifras de contexto y como les digo, invitarlos si quieren conocer un poco más de detalle a leer este documento. En el mes de octubre se va a publicar un estudio similar que se hizo para Colombia y Brasil. Todo esto se encuentra en nuestra página web, entonces para los colegas que se conectan de estos países creo que puede ser interesante ver cómo ya a nivel nacional vemos diferencias y vemos tendencias distintas. Podemos pasar a la siguiente slide, que simplemente nos muestra un poquito cuál es esa dependencia de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos y las entidades financieras. Yo me acuerdo que hace algunos años, cuando empezábamos a hablar de estos temas, algunas entidades financieras decían, pero ¿cuál es la relación que tiene un banco con la naturaleza? Eso está muy lejano, ¿no? Bueno, hoy en día entendemos que la relación es mucho más cercana, mucho más compleja de lo que pensábamos y de que es clave verla en esa globalidad y en esa interrelación, ¿no?
a través de sus modelos financieros y de negocios. Las entidades financieras dependen de manera muy importante de la naturaleza. Vemos, por ejemplo, que en uno de los estudios que se hizo con los 10 bancos más grandes de Europa, que por cada dólar de capital social, 28 centavos estaban potencialmente expuestos a una alta dependencia de la naturaleza. Entonces, como decía Alan, es un riesgo que deja de ser menor para convertirse en algo sistémico y que requiere de nuestra atención lo más pronto posible. En América Latina, que es la siguiente diapositiva, pues tenemos además no solamente la responsabilidad, yo creo, de hacerlo, sino la gran oportunidad, pues porque somos la casa de más de la mitad de la biodiversidad mundial y un tercio de los recursos de agua dulce globales. Entonces, esto nos exige tener una capacidad estratégica muy importante y ver cómo vamos a poder proteger esas oportunidades que nos está dando esta nueva área de trabajo y cómo vamos a asegurarnos de que esa biodiversidad que aguarda nuestros territorios nos permita también sacar a las comunidades de la pobreza extrema, porque América Latina es al mismo tiempo una de las regiones, si no la región más desigual todavía a nivel planetario, ¿no? Entonces creo que importante ese mensaje también tenerlo, y es que esto no es menor, sino que está directamente vinculado con algunos de los problemas estructurales que tenemos y puede ser una gran oportunidad también para el sector financiero de ayudarnos en esa tarea. ¿Y cómo acompañamos, pasando a la próxima slide, a las entidades? Pues lo hacemos a través de esta red, a través de la creación de los marcos y a través, por supuesto, desde Naciones Unidas, creando los marcos globales, ayudando a los gobiernos a entender por qué hay que avanzar hacia ahí y luego bajándolo hasta lograr ofrecer, entre otras cosas, herramientas como TFD, como el LEAP, poderlas testear, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando el TNFD se estaba cocinando con los diferentes actores que trabajaron en él, pues hicimos la tarea de pilotear esas recomendaciones con bancos de nuestra red para asegurarnos de que tuvieran sentido, de que fueran aplicables en las diferentes regiones, y esos insumos ayudan pues a asegurar que esos marcos no se queden en la teoría, sino que nos ayuden también pues a avanzar. Quienes firman los principios de banca responsable, y podemos pasar a la siguiente página, pueden también escoger o tienen la obligación, el compromiso de escoger áreas, al menos dos áreas en donde se van a concentrar sus esfuerzos. Entonces, aquellos bancos que han escogido la naturaleza como uno de sus objetivos centrales tienen acceso a capacitaciones permanentes, grupos de trabajo, comunidades de práctica en donde intercambian conocimientos y ayudan a avanzar entre ellos y entre pares este tipo de discusiones. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, que simplemente nos muestra otra manera en que UNEP-FI ayuda en esta discusión, que es a través de las taxonomías. Las normas voluntarias son importantes, son las que nos han permitido crear, avanzar hasta ahora, pero también es muy importante esta conversación con los reguladores para poder saber claramente a nivel país cómo podemos avanzar como sector. Entonces, estamos detrás de las taxonomías de varios de los países que hay en la región y detrás del marco común de taxonomías de finanzas sostenibles para América Latina, que tiene un capítulo de biodiversidad. Estos son ejercicios que coordinamos, pero que no hacemos solos, los hacemos con muchos de los que tal vez entidades conectadas en el webinar hoy. Entonces es un ejercicio de colaboración muy importante que ayuda a avanzar en esta agenda y a dar claridad a nuestros miembros sobre si vamos bien o no. Otra de las maneras que hacemos, ya voy a terminar, es a través de proyectos puntuales como el que les muestro en la siguiente slide. Este proyecto es algo que hacemos también en colaboración con aliados que vemos en la diapositiva. Es para zonas específicas. Aquí tenemos Brasil, Argentina, Paraguay, trabajando juntos, entidades financieras, para entender cómo aplicar el TNFD, cómo utilizar el LEAP, cómo desarrollar oportunidades de financiamiento y movilización de recursos ya en un contexto regional mucho más preciso. Y ya para finalizar, un par de notas sobre la herramienta Anchor. No, si quieres pasamos a la siguiente, que es del LEAP, pero ya Alan cubrió este asunto. Entonces, simplemente contarles
sobre Anchor un poquito. Esa es una herramienta que trabajamos y lanzamos en 2018 en uno de los eventos globales que hacemos con nuestros miembros y se hizo entre otros con Global Canopy y otros aliados. Y es una herramienta que justamente ayuda al banco a tiene diferentes componentes claves importantes, ¿no? Permite analizar procesos de producción específicos por industria. Ayuda también a alinear las carteras, por ejemplo, en sectores claves para América Latina como la agricultura o la minoría o la minería con las metas globales de conservación que ya tenemos definidas. Y también funciona como guía base para poder bajar marcos internacionales como el TNFD a la realidad de cada institución. Entonces, yo creo que sería como también por el tema del tiempo importante, Melissa, que le diéramos paso a Estefanía para que nos cuente un poquito cómo ella, como miembro de nuestra red, quiero agradecer mucho a Estefanía porque nos ayuda mucho a compartir estas experiencias con pares que a veces se asustan y creen que esto es muy complejo y lo es. Ya escucharemos a Estefanía cómo lo ve, pero saber y poder contar con esa generosidad de entidades que nos permiten entender cómo ha sido este proceso, dónde se han equivocado, qué lecciones han aprendido, resulta muy importante para las conversaciones que hacemos y vemos que nos ayudan a inspirar a otras entidades que no importa el tamaño, que no importan los recursos que tengan disponibles hoy, sí se puede ir avanzando en esa dirección y es posible también contar con la colaboración de otros pares en ese ejercicio. Entonces, tal vez yo sé que Banco de Bogotá ha utilizado mucho Anchor, el LIP, entonces dejaría que nos muestre concretamente en la práctica cómo y para qué es esta herramienta. Muchísimas, muchísimas gracias, Mabel. Hay un doble clic en todos los slides de tu presentación y no tengo mucho más para agregar a cómo pudiste introducir a nuestra próxima exponente, Stephanie Obando, gerente de riesgos ASG del Banco de Bogotá. Ya nos contaste cuál es la idea de profundizar, de ir a la práctica, que es lo más rico que podemos tener cuando estamos queriendo avanzar en estos procesos dentro de nuestras organizaciones. Solo digo que en 2025 el Banco de Bogotá se convirtió en el primer banco de América Latina en publicar un reporte alineado con las recomendaciones de TNFD, así que imagínense todo lo que tiene para compartirnos Stephanie hoy. Y recuerdo que en el chat nos pueden ir dejando preguntas, comentarios. Estamos bastante justos de tiempo. Vamos a ver qué podemos responder al final, pero como dije, es insumo para todas las actividades que se vienen dentro del observatorio. Stephanie, te paso la palabra. Vale, muchísimas gracias y buenos días a todos. Es un gusto estar acá compartiendo pues nuestra experiencia desde Banco Bogotá. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman cuando estén viendo la presentación. Creo que ya. No, todavía no los oigo. Todavía no la vemos. Ahí está cargando. Listo, perfecto. Entonces, en aras del tiempo y voy a intentar como consolidar un poco pues todos los mensajes que tenemos de esta conversación con Alan y con Mabel. Me parece muy importante contarles cómo ha sido nuestra evolución para que ustedes tengan como en la cabeza la lógica también de cómo ha sido la integración de este marco TNFD pues en toda nuestra gestión de riesgos ASG en el banco. Entonces, muy rápidamente nosotros desde 2018-2019 empezamos con toda la estructuración de nuestro sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Esto es muy importante, ya les digo por qué. Y desde ese entonces, en esa visual de entender cómo este tipo de riesgos se empiezan a integrar realmente en el negocio bancario, pues uno de los pilotos en los que nosotros participamos, como lo mencionaba Mabel, pues fue en esa primera versión de la herramienta Encore, que esto nos permitió entender muy bien pues nuestra cartera y esa exposición a dependencias de la naturaleza. En 2020-2021 nosotros integramos a ese sistema, a esa visual, a ese marco de gestión de riesgos ASG, todos los temas climáticos, tanto físico como de transición.
hemos avanzado pues en todos los temas de reportería, incluso antes de que la regulación colombiana nos exigiera los reportes como TCFD. Hemos también hecho unos esfuerzos grandes en tener pues todas estas iniciativas montadas en el marco de gestión de riesgos y también pues de cara a todas las oportunidades y desarrollo de taxonomía para financiar este tipo de proyectos y con esto hemos logrado pues también fondeo por emisión de bonos, bonos verdes, bonos subordinados, bonos con diferentes multilaterales como IFC, como FinTech Canada, Banco Interamericano de Desarrollo y Ecobusiness Fund. Hemos robustecido, esto no ha sido algo realmente estático desde 2018, hemos robustecido bastante pues nuestro marco, nuestras políticas, nuestros procesos, hemos integrado todos los temas de principios de Ecuador, de las normas de desempeño IFC. Y pues lo último y a lo que pues la razón por la que vengo a hablar acá pues fue nuestro primer reporte de naturaleza, de riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza. Pues que ha sido como uno de los grandes avances y cómo pues empezamos a consolidar todo. Entonces, ¿por qué les mencionaba que es supremamente importante que mencionara el SARAS o el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales? Porque nosotros vemos el SARAS como la columna vertebral que nosotros creamos en 2018-2019, lanzamos en 2020 y lo que ha hecho es que nos ha creado como un proceso base donde hemos podido ir integrando los demás riesgos climáticos y ahora los de naturaleza. Esto porque pues, nosotros lo hicimos de cara a entender la materialidad de la cartera del Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá también para contexto es un banco universal donde tiene una alta concentración de la cartera en empresas, en banca empresas, específicamente en banca corporativa, es decir, empresas grandes. Entonces pues sabíamos que nuestra materialidad y donde teníamos que enfocarnos pues era justo en estas empresas justamente con los clientes, pues logramos empezar a tener esta discusión de cómo gestionar sus riesgos ambientales, sus riesgos sociales. Luego, con la actualización y la integración de los riesgos climáticos, entonces también entender cuáles son esas iniciativas que tienen los clientes frente a un riesgo de transición, por ejemplo, una generadora de energía, pues a base de, por ejemplo, pues térmica, de cualquier combustible térmico, también los riesgos físicos, que lo voy a integrar mucho con lo que hablamos de naturaleza, pero ha sido también un proceso de poder avanzar junto con el cliente y no entendiendo este sistema o este marco de gestión de riesgos como un stopper dentro del proceso de otorgamiento de crédito. Nosotros como hemos definido internamente, y voy a decir que acabo de empezar a hablar incluso de regulación porque, pues como lo mencionaba Alan, en octubre del año pasado, acá en Colombia, pues la Superintendencia Financiera de Colombia emitió una circular donde ya existen las entidades financieras, pues tendrán usadas. Entonces, ¿cómo es que estamos definiendo nosotros riesgo ambiental y social? Es ese riesgo que tenemos o sea, digamos que el cliente tiene dado su actividad y cómo afecta o impacta su entorno. El riesgo de cambio climático ya es como el entorno, dado los cambios, pues ya sea por transición o riesgos físicos, por la ocurrencia de fenómenos climáticos, afectan a nuestro cliente. Esto todo atado a riesgo de crédito, entonces como estos dos escenarios pueden llegar a incrementar el riesgo de crédito de los clientes. Y por último, nosotros estamos entendiendo ya los temas de naturaleza como una consolidación de todo este marco. ¿Por qué? Porque justamente los riesgos ambientales, que son el uso del agua, el uso del suelo, etcétera, y el riesgo climático son dos de los impulsores de degradación de la naturaleza. Entonces nosotros estamos viendo pues cómo se condensa este marco. No me voy a detener acá, igual se les va a compartir pues como la presentación, pero acá es como ejemplos de lo que nosotros abordamos en cada uno de estos riesgos. Me voy a concentrar en la parte de naturaleza. Entonces, como les mencionaba, pues los 5 impulsores de la degradación de la naturaleza está el cambio climático, pérdida de hábitats, contaminación, que son temas que ya se están viendo de cara, digamos, a nuestro sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, que esto va a derivar en riesgos físicos y de transición y que termina a la final afectando pues la estabilidad económica. Cifras que mencionaba también, o Alan, no recuerdo en este momento, pero o sea, a la final, ¿qué actividad económica no depende de la naturaleza? Está estimado que el 50% del PIB mundial depende de la naturaleza, pero si uno se pone a pensar, pues realmente hay muchísimo más que depende de la naturaleza. Entonces, por eso nosotros hemos hecho esa traducción a cómo lo vemos desde el punto de vista de cartera,
de cara al riesgo de crédito e incluso desde nuestra propia operación como banco. Como lo mencionaba Alan, realmente no es o sea, la integración de la metodología LEAP y del marco de TNLD no requiere que sea algo lineal, no tengo yo primero que localizar, después evaluar, porque nosotros nos dimos cuenta al momento de hacer pues, de integrar este marco, de hacer este ejercicio, que nosotros teníamos que iterar. Y esto lo digo es porque cuando nosotros empezamos a implementar la metodología LEAP, pues nos encontramos con el mayor reto que yo creo que lo tiene toda entidad financiera y justamente es ubicar las operaciones, la operación de los clientes. Me refiero a que normalmente en un proceso de otorgamiento de crédito, pues está la información de muy seguramente la sede administrativa, es decir, donde pues el cliente seguramente pues va a tener el desembolso del crédito, pero no necesariamente donde opera. Entonces puede que haya una ciudad donde se desembolse el crédito porque está su sede administrativa, pero realmente su sede operativa está en otro municipio, en otro departamento que tiene unas condiciones pues tanto de naturaleza, es decir, de cercanía a áreas sensibles como climáticas, como ambientales totalmente diferentes. Entonces, este fue nuestro primer reto, encontrar realmente pues esa ubicación de la operación de nuestros clientes para poder, como lo mencionaba Alan, empezar a cruzar esa información de nuestra cartera con las zonas denominadas como áreas sensibles según el marco TNFD. Acá les dejo unos ejemplos, esto es para el caso de Colombia, nosotros realmente pues en Colombia tenemos un sistema de información bastante robusto, ambiental, climático, de naturaleza, y lo que nosotros hemos hecho es recolectar diferentes capas de información geográfica, esto lo hacemos también muy apoyados de un software de información geográfica que es ArcGIS, donde podemos entonces capturar la capa de humedad, donde se encuentran ubicados humedales, páramos, zonas inundables, focos de deforestación y cruzamos esa información con la ubicación de nuestra cartera. Con esto nosotros desarrollamos, pues también les podemos compartir pues nuestro primer reporte. En nuestro primer reporte pues nosotros contamos pues la experiencia de cómo logramos pues crear todo un proceso que denominamos una herramienta interna que termina siendo una herramienta que logra localizar la información de la cartera, localizar las áreas sensibles, hacer un cruce y poder determinar tanto una priorización de los clientes a los que yo voy a hacerles un doble clic, un deep dive, y pues realmente como esa exposición real de cómo se encuentra en nuestra cartera. Creo que tengo problemas con el computador, no sé si me siguen viendo, por favor me confirman. Te vemos y escuchamos bien, Listo, Stephanie. ok, perfecto. Entonces, muy rápidamente, pues esto acá son los principales resultados de la metodología LEAP, entonces donde lo hicimos una localización, como les mencionamos, pues fue uno de los mayores retos y aún tenemos este reto, tenemos alrededor del 20% de la cartera corporativa de empresas con unas coordenadas exactas. Tenemos dentro de esto, pues logramos evaluar que esa cartera de empresas está asociada a una dependencia o un impacto alto en la naturaleza. Para esto utilizamos el core. Y pues cuando ya empezamos o sea, cuando ya logramos priorizar esa cartera, logramos entonces enfocarnos en unos sectores que para nosotros eran prioritarios y que a esos sectores pues quisimos hacerle ese doble clic para poder entender cuál era esa exposición al riesgo hídrico específicamente, riesgo hídrico porque pues es uno de los riesgos más latentes y más materiales en Colombia, justamente porque nuestra red energética es más de un 60% depende de agua, y porque muchas de nuestras operaciones en los sectores en los que tenemos exposición, pues dependen, por ejemplo, del agua. Entonces, dado que también pues tenemos normalmente en el año acá en Colombia, pues situaciones donde hay exceso de lluvias o déficit, pues justamente ahorita que nos estamos enfrentando próximamente a un fenómeno del Niño, pues logramos encontrar que de esa primera priorización, tanto sectorial como por ubicación, un 14.7% de esta cartera se encuentra realmente cercana a una zona de riesgo hídrico, ya sea por inundación o por, pues, que la inundación puede ser, perdón, el exceso de lluvias puede definir inundaciones, deslizamiento de tierras, entre otros.
Con esto, pues nosotros entonces también hemos empezado a definir ciertas acciones y ahí es cuando empezamos a juntar todo lo que nosotros tenemos ya desde el punto de vista de oportunidad. Entonces, ¿cómo con esta información que nosotros mapeamos masivamente, que mapeamos sectorialmente y que le hicimos un pequeño doble clic hacia el cliente específico después de esa priorización? Pues podemos tener conversaciones diferenciales con los clientes donde podemos llegarle y decir, usted está ubicado en esta zona, usted puede, por ejemplo, digamos, en el sector Palma, tener una certificación que asegure que todos sus procesos están, digamos que acordes con la conservación de los hábitats a los que usted está cercano, etcétera, etcétera. Esto es también como un ejemplo más gráfico de cómo se ven entonces, pues nosotros logramos por medio del software y pues de una de la herramienta que creamos. Entonces, si ustedes ven acá a la izquierda, pues acá está todas las áreas socialmente sensibles, porque el TNFD no solamente habla de temas ambientales, sino también incluye los sociales. Entonces, por ejemplo, comunidades indígenas, comunidades campesinas, etcétera. En el mapa de la mitad ven las que son ambientalmente sensibles, entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba, páramos, manglares, incluso pues todo el tema de aves también, o sea, todo esto lo logramos. Y el mapa de la derecha, pues ya ven el cruce de la información de la cartera, acá es un ejemplo muy específico sobre los puntos que ustedes ven son la ubicación de las plantas o sea, plantas de generación de energía que nosotros tenemos o sea, financiadas de los clientes que tenemos en la cartera. Los puntos azules son las hidroeléctricas, los amarillos parques solares, los rojitos oscuros son termoeléctricas y cómo pues cruzamos la información de las diferentes capas, tanto social como ambiental, y la cercanía pues de esa, digamos, generadora, esa planta generadora de energía a esas diferentes áreas de interés. No me detuve por el tiempo y creo que estoy ya pasada de tiempo, pero esto también lo hicimos no solamente para riesgo de crédito, que es lo que les mostramos acá en términos de cartera, también lo hicimos entendiendo el riesgo operativo en nuestras oficinas. Entonces acá también traje un ejemplo, por ejemplo, de una oficina que se encuentra ubicada muy cerca a un manglar. Entonces esto también pues empieza a ver, no sé, si tengo oficinas, por ejemplo, cercanas a zonas que son inundables, entonces si llega a haber un exceso de lluvias también cómo puede llegar a afectar mi operación de servicio financiero. Eh, Creo que se nos acaba el tiempo, fui muy rápido en toda la información que intenté compartirles, pero pues igual les compartimos la presentación. Varias de las preguntas que alcancé a leer y que creo que vale la pena mencionar es que no, mejor dicho, o sea, sí es necesario tener capacidades internas en el banco para poder hacer este tipo de ejercicios. No son, digamos, personas, yo por ejemplo estudié finanzas, no tengo nada que ver con ingeniería ambiental, pero se conformó un equipo en el mismo momento en que empezamos a ver que todos estos temas ambientales, climáticos, estaban tomando mucha fuerza, que estaban integrados dentro del negocio, porque no solamente estaban generando ese marco de gestión de riesgos, sino que también estaban generando nuevas conversaciones con los clientes y estaban definiendo nuevas oportunidades de financiación con los clientes. Entonces se crearon esas capacidades internas para poder hacer las evaluaciones. Entonces, sí, en mi equipo hay, pues está un componente técnico, un componente más del lado económico, pero sí hay una necesidad de tener esas capacidades internas para poder hacer una evaluación de forma masiva, incluso más allá del uno a uno. O sea, uno puede empezar por esa forma masiva y no esperar a tener como un due diligence de cada cliente, sino por lo menos un screening inicial también en lo que yo puedo entender la composición de mi cartera o la composición de mis inversiones y saber dónde me voy a enfocar. Y ahí sí tener ese componente técnico para saber en dónde me voy a enfocar. Entonces, este tipo de herramientas, o sea, el marco de TNFD, pues lo que promueve ese primer paso, ese primer impulso para empezar a hacer ese screening dentro de la entidad financiera. Retos, o sea, lo que mencionaba, ubicación, es algo que es supremamente importante que nosotros, pues, dentro del mismo sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, como es algo que tenemos frente al cliente, o sea, es un toque al cliente, pues nosotros estamos intentando robustecer esa captura de información geográfica. También, pues obviamente consideramos que la información está,
creo que uno de los grandes retos es cómo consolidamos esa información, cómo capturamos esa información, porque yo creo que pues en general en la región hay buena información ambiental, o sea, que son incluso fuentes públicas, fuentes gubernamentales que pueden llegar a apoyar este tipo de ejercicios, que no, que este tipo de iniciativas no estén solamente dependiendo de un área, ejemplo, sostenibilidad o eje, sino que esté integrado en el concepto de cómo esto aporta al negocio. Entonces, pues nosotros desde un principio definimos tanto, o sea, la visual de esto es un sistema de administración de riesgos, pero no queremos que sea un stopper, no queremos que sea algo que delimite el crecimiento del banco porque iría en contra del negocio del banco, sino en cómo creamos conversaciones diferentes con los clientes y creamos esas oportunidades de negocio. O sea, es uno le puede vender o sea, un crédito para capital de trabajo a cualquier cliente, pero es muy diferente si uno llega con una conversación de sé dónde está ubicado, sé cuáles son sus posibles riesgos, cuénteme si usted tiene mitigación sobre estos riesgos, y si no, entonces yo cómo puedo apoyarlo y acompañarlo en crear esa mitigación para esos diferentes riesgos. Entonces creo que eso ha sido como de las cosas que también hemos considerado que son muy importantes, no ver esto como un requisito adicional, como un stop adicional, sino como crear pues, esas capacidades internas para oportunidades. Ya me pasé. Muchísimas gracias, Stephanie. Una genia, la verdad que es súper valioso el testimonio de Banco de Bogotá. Y gracias también por responder varias de las preguntas que nos fueron acercando al chat que eran para vos y para profundizar y para acercar, ¿no? Para dar claridad y acercar la teoría a la práctica. Tenemos un montón de preguntas y estamos súper cortos de tiempo. Voy a hacerle una a Mabel y a Alan, damos por respondidas algunas de Stephanie. Mabel, por acá preguntan sobre la herramienta Encore, que me estoy dando cuenta que la pronuncio mal, es Anchor, por lo que te escuchaba, y cuánto de las mejoras que va teniendo la herramienta hace que los datos sean más granulares y más prácticos, ¿no? O sea, nos hablaban de, es demasiado amplio lo que da, no es tan útil quizás en una versión vieja, si nos puedes contar un poco esa evolución de la herramienta. Sí, es un proceso, ¿no? Esto, como les digo, pues llevamos varias décadas construyendo todo esto, pero nos toca construirlo un poco de cero, ¿no? Entonces, arrancamos con estos marcos que son globales, ¿no? Que tienen sus limitaciones, pero que nos permiten en cualquier región poder tener una guía clara de hacia dónde vamos, pero somos súper conscientes de que solamente vamos a poder llegar a la granularidad que requieren los diferentes contextos con el apoyo justamente de los actores involucrados. Entonces, por ejemplo, Banco de Bogotá y los otros bancos de la región que están aplicando Anchor y que están usando, pues permanentemente nos dan recomendaciones, permanentemente nos dan feedback que nosotros a nuestra vez trasladamos a los equipos globales de SECO, de Anchor, de los aliados que están detrás para ver cómo podemos ir afinando. Y ya ha habido varias revisiones de la herramienta. La última fue el año pasado, en donde volvimos a ir un poquito más allá. Y ahorita lo que estamos viendo un poco de tendencia es que ya no se está esperando tanto a que eso suceda, o sea, es decir, a que Anchor tome la iniciativa, sino que ya a nivel local, por ejemplo, las asociaciones bancarias que tienen un rol ahí importante, están haciendo alianzas con las entidades financieras para ver cómo ellos mismos, a partir de lo que hay, desarrollan sus propias herramientas, ¿no? Y yo creo que tiene sentido teniendo en cuenta que no todas los países van al mismo ritmo, que no todos tienen, por ejemplo, como Colombia, ya una circular ahí, una sensibilización importante. Yo creo que, tal vez me equivoco y ahí Steffi, tú corrígeme, pero creo que en Colombia el hecho de haber recibido la COP16 y esto fue realmente como una cosa que ayudó a mover mucho este tema. Entonces, por ejemplo, vemos que en Colombia hay mucho movimiento si lo comparamos con otras regiones, Brasil también, no hay mucha cosa pasando y ellos están con las asociaciones y con los otros gremios viendo cómo bajar esto o cómo crear herramientas ya contextualizadas
visuales que puedan utilizar a Anchor como primer sí, eslabón de la cadena y luego empezar a ver cómo bajarlo ya a otras cosas más granulares. Entonces, un proceso y por eso importantísimo lo que decía Alan, de que participen, de que se unan a estas comunidades, de que lo intenten, porque solamente con sus visiones y comentarios vamos a poder saber qué es lo que se requiere y cómo ajustarlo. Forma parte de esta cultura de liderazgo global también que mencionaba Alan y que me quedó resonando, ¿no? Que realmente seamos protagonistas y que pongamos esto sobre la mesa para construir lo que necesitamos. Gracias, Mabel. Alan, una pregunta para vos, para una institución financiera de la región que entiende la relevancia de esta agenda, pero que todavía está en una etapa muy, muy inicial. ¿Cuál dirías que es un buen punto de entrada por lo que viste en todas estas empresas que ya se sumaron a TNFD? Ya. Yo creo que el punto de entrada en general, Melissa, es lo que te dicta la lógica y lo que tú puedes hacer con cualquier otro tema que sea nuevo para ti. ¿Qué quiero decir? Ponerte un objetivo, o sea, y no me estoy refiriendo en este momento a poner un science-based target, quiero ser claro, o sea, sino es más bien tu objetivo es integrar el marco del TNFD y divulgar en algún momento. Bueno, entonces entender qué quiere decir, qué te está pidiendo TNFD, hacer un gap análisis contra quién es tu empresa, qué tiene tu empresa, en dónde está en este punto de la vida, y entender qué es lo que sí tienes, qué es lo que no tienes y qué puedes ir haciendo en el corto, mediano y largo plazo. Básicamente es un gap análisis lo que te estoy diciendo versus y generar una estrategia de implementación que vas a tener que establecer, no sé, en un lapso de 5, 10 años, qué sé yo. Recordemos que este es un viaje, así como lo es con TCFD. TCFD, recordemos que los 2 primeros años empezó, en promedio las empresas empezaron reportando 2 recomendaciones, ¿ok? En los 2 primeros años. Eh, y cuando terminó TCFD, que le pasó la estafeta al IFRS, ese número se fue más o menos al doble, a 5 o 6 recomendaciones. Em, entonces, lo que quiero decirles es que no es un sprint, no van a correr, no van a terminar en dos días, ni en un año, ni en 3 años. Lo más seguro es que dependiendo de la cantidad de recursos, de las capacidades que tengan, eso les va a tomar bastante tiempo. Entonces, véanlo de esa manera, véanlo como es un proceso de largo plazo en el que tienen que trabajar, y les va a tomar tiempo llegar a la perfección. No quieran ser perfectos el primer año. Eso, hay empresas que lo pueden hacer, no quiero limitarles tampoco la ambición, ojo, ¿no? Y si pueden, si tienen la capacidad, si tienen los recursos y si tienen la posición como para poder lograr las 14 recomendaciones en un solo año o en 6 meses, maravilloso, bienvenido. Ojalá y tuviéramos todas las empresas en ese nivel. Pero la realidad es que el mercado lo que nos está mostrando es que no todas las empresas están en ese nivel. Lo que estamos viendo es que la mayoría de las empresas, como por ejemplo Banco de Bogotá, están reportando bastantes recomendaciones. No, no quiero decir necesariamente que estas sean perfectas o imperfectas, o sea, simplemente están trabajando en lo que pueden trabajar de las 14 recomendaciones. ¿Ok? Y eso es lo suficiente. O sea, para fines TNFD, lo que te puedo decir es que hoy día es suficiente con que las empresas se empiecen a acercar, hagan este gap análisis que te mencioné y empiecen a tener una estrategia. Haciendo este tipo de cosas, encuentran low hanging fruits, como por ejemplo gobierno corporativo, métricas, qué sé yo, y con esos low hanging fruits ya tienen suficiente información para hacer un reporte TNFD con al menos una recomendación. ¿Ok? Eso es Gracias, el nivel Alan. en el que estamos. De nada. Gracias, Alan. Imposible no volver a Stephanie para tener su mirada práctica y testimonio. Stephanie, sobre esto que decía Alan de no querer hacerlo a la perfección desde el primer paso, preguntarte si harían algo distinto, ¿no? Más allá de que es todo un proceso de aprendizaje, hoy con el diario del lunes, como se dice, harían algo distinto de cómo comenzaron que le pueda servir a,
a quienes están comenzando como para ya avanzar desde un lugar mejor. Y también nos preguntaban sobre las motivaciones que tuvo Banco de Bogotá para iniciar este camino y me parece interesante que puedas elaborar sobre eso. Listo, entonces, sobre la motivación, como les mencionaba, pues sí, efectivamente nosotros iniciamos hace mucho tiempo y mucho antes que la regulación, aunque pues igual Colombia pues es el primero en crear este tipo de regulación, por lo menos en la región. Nosotros somos el tercer banco, digamos que entre los más grandes en Colombia. Bancolombia y Davivienda, que son los otros bancos en Colombia, incluso nos llevan más años. Bancolombia nos llevaba en ese momento 10 años, Davivienda nos llevaba 5 años. Entonces, era algo que se veía que el sector financiero quería promover y dinamizar bastante. Y creo que parte de esa lógica era en cómo diferenciar la oferta de valor al cliente. Porque el estándar en general de las entidades financieras acá en Colombia que ya tienen un avance es no ver esto como lo que mencionaba y creo que no me voy a cansar de repetir, no ver esto como un bloqueo para el otorgamiento de crédito, sino ver cómo conecta con una oportunidad. Nosotros teníamos súper claro, y no lo alcancé a mencionar, pero pues dentro de nuestra estrategia Banco de Bogotá, uno de los objetivos de nuestra estrategia es la sostenibilidad. Y dentro de los habilitadores para lograr esos objetivos está pues la gestión de riesgos. Entonces nosotros, lo que yo les decía, esto no es una iniciativa de un área de sostenibilidad, no es una iniciativa pues, totalmente aislada de un área de riesgos, es cómo lo integro dentro del negocio. Entonces, por eso yo les mencionaba que toda esa evaluación que nosotros hemos hecho, pues la vemos cómo puede terminar afectando el riesgo de crédito. O sea, si yo pierdo, o sea, tengo un cliente o tengo un sector que en este momento se va a ver afectado porque tiene inundaciones y tengo identificados los clientes que están cerca de esas zonas inundables, pues yo qué puedo hacer anticipadamente para que no se les pierda sus cultivos y no termine generando problemas de flujo de caja, por ende problemas en la capacidad de pago del cliente. Esa es la idea, digamos, de esa gestión de riesgos que sea más proactiva que reactiva, evidentemente con todas las dificultades que hay, porque justamente la información que tenemos en estos temas son mucho más estimaciones, no es información histórica como lo hacemos en una evaluación de un modelo de riesgo de crédito que tenemos, es información de ventas, utilidades y mora. Entonces, es como ver que esto funciona para el negocio. Entre otras, pues igual esto está muy atado a lo que les digo a la estrategia, entonces pues desde el banco nosotros nos hemos comprometido y nos hemos adherido a diferentes marcos, también lo que mencionaba Mabel, o sea, evidentemente el tema de naturaleza acá cogió mucha fuerza justamente por la recepción de la COP en Cali, entonces pues realmente era, y creo que es una forma en que se ve mucho más cercano la naturaleza y la biodiversidad por el país que somos, muy diferente a lo que se ve, por ejemplo, en clima, porque cuando se habla de las emisiones y de los países más emisores, pues están las conversaciones incluso bastante complejas internamente de realmente qué tanto yo aporto como banco, como país a la disminución de las emisiones, siendo que tengo menos del 0,1% de las emisiones globales. Entonces también es esa cercanía. Bueno, muchas gracias Stephanie, muchas gracias Alan, Mabel, Stephanie, por acompañarnos hoy, por darnos este panorama desde el marco, la mirada regional y el testimonio, mientras les voy pidiendo a todos que enciendan sus cámaras para la foto final. eh, Me parece que hay un mensaje claro, que no hay un único punto de partida, ni una única forma de hacerlo, que requiere este trabajo en los distintos niveles que nos comentaban Stephanie, Alan y Mabel, y que para seguir avanzando vamos a necesitar más capacidades, mejores datos y sobre todo más intercambio entre quienes estamos trabajando en esta agenda en nuestra región,
porque hay mucho valor en compartir experiencias, aprendizajes y desafíos. Fíjense todos los comentarios que nos fueron acercando por chat y todas las conversaciones que se ramifican a partir del día de hoy. Desde el observatorio queremos contribuir justamente a eso, acercando conocimiento técnico, visibilizando experiencias regionales y generando cada vez más espacios de intercambio y colaboración. Por eso acá tienen un QR para unirse a la comunidad y estar al día de los próximos webinars, documentos, herramientas y oportunidades de colaboración que vayan surgiendo. Dicho esto, recordarles también que este webinar queda grabado, lo van a poder encontrar en los canales de Capital Natural LAC y los materiales también van a estar disponibles. Sonreír para la foto, agradecerles, nos pueden dejar también sus comentarios y ya lo están haciendo de qué les pareció, de qué temas quieren que sigamos abordando en este ciclo de webinars. Para nosotros es un lujo haber compartido hoy con estos tres exponentes y con todos ustedes esta charla. Gracias por ser parte de esta comunidad que seguimos construyendo como región. Y bueno, que tengan una excelente jornada. Esperamos volver a encontrarnos muy, muy pronto.